Punto 1. La restauración por el Espíritu es el proceso divino de sanar, renovar y devolver al ser humano a su diseño original de intimidad con Dios, superando el deterioro causado por el pecado. De modo pues, que el trabajo del Espíritu Santo es que por medio de la palabra, Él te transforme. ¿En qué? En lo que tú eres. No, Él te transforme y te lleve a lo original, como tú fuiste creado. Tú fuiste creado sin pecado, tú fuiste creado sin enfermedades, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, porque si tú eres una persona que tienes carencia, necesidades, tienes ciertas cosas en tu vida, eso es causa del pecado, pero que tú no has querido soltar por medio del perdón. Todo lo que te haya sucedido en tu vida es causa del pecado, sea por ti mismo, sea por tus padres o abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque tú estás emulando, que es imitando la conducta errónea de aquel que puede ser tu padre, tu madre, tus abuelos, bisabuelos, igualito que el abuelo, igualito que el bisabuelo, igualito que el padre. Esto es la consecuencia, porque la palabra de Dios en Éxodo y en Deuteronomio nos habla bien claro que Dios visitaré la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo da para que usted entienda que todo lo que usted haga mal hoy lo pagarán sus hijos mañana. Y la única forma de que usted corte con eso, porque también tenemos la misericordia de Dios. ¿Cómo se activa la misericordia de Dios en este veredicto? Es que yo reconozca que hice mal. Y al reconocer y arrepentirme, Dios borra lo que el diablo se había propuesto por ese derecho que tú le diste por haber transgredido a alguien. Primeramente por la lengua. Acciones, pensamientos. 3 áreas, pero la peor es la lengua. Luego las acciones. Y luego los pensamientos. Es necesario que usted y yo entendamos que debemos tener esto presente. Yo tengo mis hijos y yo quiero lo mejor de mis hijos. ¿Cuántas mujeres aquí, cuántos hombres están sufriendo por causa de lo que están viviendo sus hijos? Pero es causa suya. Usted tiene todavía el poder, la autoridad. Todavía tiene cómo sacar a sus hijos de donde están metidos y donde lo que están viviendo. Solamente arrepiéntase por lo que hizo. Son derechos dados al enemigo. ¿Quién se los dio? Fui yo. Yo quiebro el plato y me cobran la vajilla, la pago yo. El problema es que yo quiebro el plato y la vajilla lo pagan mis hijos. Entonces Dios, viendo la dureza de nuestros corazones, entonces da ese veredicto que Él va a cobrar en los hijos. Para que usted por amor a sus hijos claudique, se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Solamente por eso usted debe transformar su vida. Solamente por eso. Génesis 1:4 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto es una analogía. ¿De quién está hablando? De usted y de mí. En el principio, ¿cómo estaba yo? Desordenado y vacío. Cuando yo me voy haciendo consciente y mis padres y los padres van enseñando la verdad y la oración, la comunión, el temor a Dios, entonces todo se va ordenando porque el Espíritu de Dios va a venir sobre ese niño y va a ser un hombre correcto, no como incorrectos como fuimos todos nosotros. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nosotros vinimos a este mundo ya impregnados del mal y del pecado, de la caída. ¿Por qué? Porque en pecado me concibió mi madre. Por un acto yo vine a este mundo. ¿Cómo fue deseado? Ese acto fue orándole a Dios para que quedara embarazada y viniera ese niño. ¿Ese acto cómo fue deseado o ese acto fue involuntario, irracional, animal?
y vino esa criatura a gestarse. Vinieron los sentimientos del rechazo, de intento de aborto. Me eché a perder mi vida. ¿Cuántas personas esos padres o esa madre deseó no tenerlo porque se echó a perder la vida por un momento de lujuria? Entonces viene esa criatura ya con el rechazo. Hermoso es un niño que nazca deseado. Se viene con una bendición muy grande. Pero lastimosamente hay una tercera parte de la humanidad que en un momento de gestación es rechazado. No, es que ya no puedo hacer, ya no puedo trabajar, tengo que quedarme en la casa, ¿cómo voy a hacer? Necesito dinero. Oye, yo no sé para qué me embaracé. Palabras que marcan la espiritualidad de una criatura. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿quién estaba con usted en medio de las aguas, en medio de ese líquido amniótico? El Espíritu Santo. Se estaba formándote en el de tu madre. Él estaba desde el principio ordenando tu vida, ordenándote en la creación. Y entonces entra el Espíritu Santo en aquel preciso momento tan espectacular, cuando el corazón comienza a latir. ¿A los cuántos días el corazón comienza a latir? A los 3 días, porque es una simbología de la resurrección, es la vida. Entonces, un corazoncito de 3 días comienza. ¿Usted ha pensado en esto? En esa creación, en este acto de vida que su corazón comenzó a latir. ¿Usted ha meditado en eso? ¿Cuándo es que su corazón comenzó a latir? ¿Cuándo comienza el corazón a ser instruido? Pero en una persona rechazada, entonces el Espíritu Santo no está en la formación, pero está el Espíritu del hombre dado a esa persona, la asignación de Dios, el Espíritu que evoluciona. Lo interesante es que usted entienda que usted debe unirse al Espíritu de Dios para ser un espíritu con Él, porque su Espíritu y el Espíritu de Dios pueden llegar a ser uno solo. Usted tiene el Espíritu del hombre, el Espíritu asignado por Dios. Dice que cuando la persona muere, el Espíritu vuelve a quien lo dio, a Dios. Ese es el Espíritu del hombre, al cual nosotros debemos hacer que evolucione por medio del conocimiento de Dios, siendo el Espíritu del hombre puesto por Dios, pero él no viene instruido, viene para ser instruido por el individuo donde Dios lo mandó a ese cuerpo. Y ahí es donde nosotros recibimos la ayuda de nuestros padres para ser instruidos, para alcanzar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Es necesario que usted lo entienda, es necesario. Bien, punto 2. El Espíritu Santo actúa como consolador, reconstructor, transformador, transformando la mente. Una de las cosas que usted debe tener y que usted debe aprender hoy es que el Espíritu Santo es el consolador, reconstructor. Él no puede construir porque ya todo fue hecho. Vuelvo a repetir. Él no puede construir porque ya todo fue hecho. Él simplemente está reconstruyendo lo que nosotros echamos a perder, y el por qué vino todo aquello echado a perder a nuestras vidas. ¿Cuál es su resentimiento? ¿Qué fue lo que hicieron sus padres para que usted tuviera resentimiento de ellos y usted se echara a perder la vida por una acción que tuvo su padre, que hizo su padre, su madre, y eso le dolió, y eso trajo venganza a su corazón? Pero usted vino aquí es para que eso sucediera, para que su corazón fuese transformado por el Espíritu Santo, por el querer de su corazón de no tener rencor, resentimiento contra alguien, primeramente a sus padres. Recuerda que donde más está
El meollo de nuestras vidas es con los padres. Por lo que ellos nos dejaron ver, nos mostraron. Por lo que ellos nos dejaron escuchar y nos dijeron. Aquí viene todo el problema. Desátate de ese odio, resentimiento con tu papá, con tu mamá. Desátate para que seas feliz, para que seas próspero, para que seas sobreabundante, para que seas un verdadero hijo de Dios. Desátate. Y la única forma que lo puedes lograr es por medio de que tú lo entiendas y te apropies de estas grandes verdades. ¿No ve que el vínculo de la pobreza es la pobreza con la cual tú te relacionas con tu papá y tu mamá? Ahí está el vínculo de la pobreza. Pero si tú no estuvieras aquí en esta iglesia, no estuvieras en esta reunión y a ti estás allá en el mundo, pero odias a papá y a mamá y te va muy bien, ¿es por qué? Porque tu Dios o el Dios de esa persona no es nuestro Dios, es el Dios del mundo, el diablo. Pero ese hombre y esa mujer son duros y quieren destruir, odian. Pueden vivir a 2, 3 cuadras de la casa de sus padres, pero ni siquiera los visitan porque no los aman, los odian. Pero usted, estando aquí, usted dice que usted ama a su papá y a su mamá. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué amas a esos hijos? ¿Qué amas a ese esposo, a esa esposa? ¿Por qué no lo haces? ¿No ve que la única forma en que usted puede evolucionar es bajo la dirección del eje central que es el amor? Manifestado en nosotros es la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en nosotros. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo, Él sana nuestro carácter interior a través de su poder, reparando el corazón, la mente y las relaciones dañadas por el pecado y la falta de perdón. Escúchame. Muchos queremos que Dios nos ponga un corazón nuevo, pero usted debe empezar en desear que sea reparado su corazón, que sea reparada sus emociones. Si el Señor le quiere poner un corazón nuevo, que Él es autónomo, es porque Él va más allá de lo que es. Y tú quieres, yo le pido, Señor, repara mi corazón, quita todo el odio, resentimiento de mi corazón. Él ve que es tan sincero. Hijo, no te lo voy a reparar, te voy a poner un corazón conforme al mío. Señor, quita de mí este espíritu corrompido por todo lo malo que yo he hecho, por las malas prácticas y por lo que me llevaron mis padres y me pasaron por el fuego y por el agua en la brujería. El Señor te dice, no voy a reparar tu espíritu, voy a poner dentro de ti mi Santo Espíritu, porque lo interesante es que usted entienda que Dios no te va a dar lo que tú le pides. Vuelvo a repetir. Dios no te va a dar lo que tú le pides. Él te va a dar un poquito más. Eso lo dice la palabra. Para que Él ponga la firma, es que Él te va a dar un poquito más de lo que tú pides. Él no te va a dar lo exacto que tú le pides, un poquito más, porque Él es sobreabundante. Entonces, recuerda, esa es una de las cosas que debes tener presente, que Él te va a dar siempre más. En la misericordia nos da ras con ras, pero cuando Él está gozoso por lo que hacemos, cuando Él está deleitado, Él te va a dar más de lo que tú le pides. Entonces Él va a venir a restaurar nuestras relaciones dañadas por el pecado y la falta de perdón. Y nosotros, ahí nos quedó faltando ese, y nosotros le pedimos y Él nos lo otorgará. Usted pídale toda esta relación, pídale que todo cambie en usted y todo va a cambiar. Siempre usted esperando algo, pero usted recibiendo más. De Dios no recibirás nunca menos, de Dios recibirá más. Eso es lo interesante. Isaías 61:4 dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí. Por eso es que aquí habla el Espíritu de Jehová el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Quién es Jehová? Cristo. Recuerda que lo hemos enseñado, que Jehová es hasta Malaquías. Es el nombre de Jesús, del Señor. Y de Mateo para adelante es el Señor. Pero los dos son el mismo, Cristo.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto aprópiese. Esto está en una profecía, pero es para todos los que tienen, ¿a quién? A Cristo en su corazón. Cuando usted lee esta palabra, aprópiese. Esto fue dado a Cristo. Pero aquí en una profecía dice, está sobre mí. Es porque yo lo estoy diciendo y Él está sobre mí. Usted lo está leyendo y está sobre usted. Profecía. Cumplimiento es que usted lo entienda y lo ponga en práctica. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué fue que lo mandó el Señor? ¿Por qué usted está aquí? Para que predique la palabra y lleve las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a todos los que están mal emocionalmente, a publicar libertad a los cautivos, a todos aquellos que creen que no tienen salida de donde están, predicarles que sí hay una salida y se llama Cristo porque Él es la puerta. A los presos, apertura de las cárceles, que toda esa cautividad usted tiene la puerta abierta para que salga de ahí. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Este año ha sido proclamado por el Señor, ese día bueno, ese año bueno de la voluntad de Dios en Venezuela. Dije en Venezuela. A consolar a todos los enlutados. ¿Sabe cuántos enlutados tiene Venezuela en los últimos 20 y pico de años? ¿Cuántas madres lloran porque los hijos no están? ¿Por qué? Porque la descomposición social los llevó a la tumba o a la cárcel. A ordenar a los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza. Y todos aquellos que estaban deprimidos y todos aquellos que se pensaba que estaban destruidos, Dios les da un nuevo aliento, nuevas fuerzas. Óleo de gozo en lugar de luto, ya no más luto, sino alegría y gozo. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, ya no más angustias. Llegaremos en un tiempo que el Señor ha determinado para Venezuela, donde viviremos en gozo, alegría, ya no más angustia. Pero usted y yo debemos de cuidar de que esto suceda y se mantenga. Porque todo lo que da Dios, todo es eterno, pero todo puede ser. El problema es que usted debe entender que todo lo que Dios te da es eterno. Se produce al 100%, pero tienes un enemigo que te lo va a querer robar. Y si tú no lo cuidas, te lo quitará. Aquí está. Es muy fácil recibir de Dios bendiciones. Solamente Él determina darla y yo la recibo. El problema está cuánto tiempo va a estar esa bendición en mis manos. Lo determino yo por mi fidelidad a Él. Entonces, aquí es donde viene tu enseñanza a tus hijos para que les sean fiel a Dios, para lo que tú recibiste, perdure. Pero si tú lo recibes, pero no vienes con tus hijos, no le enseñas la palabra, no son criados bajo el temor de Dios, entonces el diablo tomará el derecho de robar, porque él es el ladrón, porque usted no lo impidió. ¿Y cómo lo va a impedir? La forma más fácil, enseñando. Usted dirá, pero yo lo voy a impedir en oración. No. Usted puede interceder y puede ayudar a que esto perdure, pero el correcto es que usted enseñe a sus hijos en el temor de Dios. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres sufren por causa de no haber bien enseñado? Entonces vemos aquí, vamos al 13. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Seremos sembrados a orillas de corrientes de agua viva, donde el agua del Espíritu Santo nos dará de beber para saciar nuestra sed. Eso es la palabra. Si usted es plantado a orilla de corrientes de agua viva, que es el agua del Espíritu,
Usted nunca tendrá sed porque usted beberá del agua de vida eterna, la palabra, para gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Quiénes generaciones? Nosotros estamos aquí para ser restaurada nuestra generación, mi generación, y al ser restaurada mi generación, debe ser restaurada la generación de mis hijos, la generación de mis nietos, de bisnietos y tataranietos. Por causa de que yo me pongo a cuenta en el nombre de mi descendencia, me pongo a cuenta con Dios y mis hijos. Oro por mis bisnietos y tataranietos, aunque no estén en este plano terrenal. Que todo lo que hagamos nosotros como padres, lo hagan nuestros hijos como padres de sus hijos. Son nuestros nietos. Pero esta es la forma. Usted no busque salvarse. Busque salvarse juntamente con su familia. Usted haga todo mancomunado, no individualmente, no egoístamente, porque muchos quieren una relación con Dios solamente por sí mismo. Entonces, en nosotros está en que nuestras generaciones sean sanas. No hay cosa más deleitosa que usted salir de aquí de la iglesia, irse a su casa y que tenga su familia alrededor suyo y vengan el domingo en la tarde y usted venga y disfrute una tarde dominical comiendo y compartiendo con sus hijos, con sus nietos. Pero qué tristeza es salir de la iglesia e irse a la calle, a la casa, con la cabeza vuelta a nada, ir donde ¿qué le espera? Debemos nosotros tener todo esto, ponerlo en práctica. No piense en usted de ser egoísta, piensa en tus hijos, en tus nietos, piensa en ellos. ¿Qué le hiciste a ese hijo? Arrepiéntete, habla con ellos, pídele perdón, reconoce que tú sabías lo que estaba pasando y libera a ese hijo, a esa hija. Pues que acaso no entiendes el amor de Dios, que al hijo mayor lo entregó por nosotros los menores. Punto 3. Restauración del carácter y el alma, que esto es temperamento y emociones. Gálatas 5, 16, 26. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿cuántos están en ese conflicto espiritual? Quiero hacer esto, pero no debo hacerlo. Pero lo que debo hacer no hago, y lo que no debo hacer es lo que hago. Eso lo dijo Pablo. ¿Cuál? No me diga que usted no anda en eso, porque todos andamos en eso. Lo que no queremos hacer, eso es lo que más queremos hacer. Y lo que no debemos hacer, eso es lo que hacemos. Y después caemos en arrepentimiento. Pero usted ya lo pensó y ya usted sabía que lo que iba a hacer era malo. Pero lo hizo, le ganó el diablo delante de sus ojos. Sí, le viene una mala idea, un mal pensamiento. No lo voy a hacer. Y llega y se presenta la circunstancia y entonces sí lo hace. ¡Ay, Señor, perdóname, Señor! Pero es que ya lo sabías, no lo podías hacer. Eso tiene que traer una reprimenda. No lo ganamos nosotros. Cada vez que usted piense primero que eso no lo debe hacer y lo llega a hacer, usted le dio la victoria al diablo. Rechazó a Cristo. Cada vez que le venga algo que usted no debe hacer y no lo hace, le dio la victoria a Cristo, derrotaste al diablo. Y así debe ser todo el tiempo, siempre ganándole. Porque el grave problema del pecado es aquel que nosotros premeditamos. Ese es el problema. El pecado que usted piensa que no va a hacer y que dice que no va a hacer porque ya lo premeditó, ya todo, y no lo voy a hacer y lo hace. Le ganó el diablo. El pecado que usted premeditó que no va a ser y no va a ser y no lo hace, le dio la victoria a Cristo. ¿Cómo quieres vivir de victoria y de triunfo? Es esta forma, la confrontación que hay en nosotros del bien y el mal.
¿a quién le das la victoria? Si te la das al bien, es a Cristo. Si te la das al mal, es al diablo. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley de la mente, porque todo se cocina en la mente. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, deserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces usted estará preguntándose ahí, si yo hago alguna de estas cosas, ¿no soy salvo? Usted se pregunta, si haces alguna de estas cosas y te arrepientes, ¿eres salvo? Porque aquí no está diciendo que, aquí no termina diciendo acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted me dirá que alguien que practique alguna de estas cosas y se arrepiente, aunque las haya hecho, es salvo. Lo único que no va a disfrutar del reino de Dios. Yo di una prédica sobre lo que es el reino de Dios y lo que es el paraíso. Entonces, algunos de todos estos que practicaron con alevosía todas estas cosas, pero en algún momento se arrepintieron, van al cielo, van al paraíso, pero por allá en las invasiones, por allá lejísimo, donde solamente podrá observar un resplandor del trono, porque heredarán el reino de los cielos. Es algo, es un lugar, es el castillo, es la casa de Dios, su palacio, donde usted y yo hemos sido llamados. Pero todos los que practican todas estas cosas y se arrepienten y son renuentes en estas cosas, Dios verá la lucha y Dios verá de que se está esforzando por no hacerlo, pero que el diablo es más fuerte. Pero recuerde que la palabra de Dios nos habla bien claro que el diablo es más fuerte que nosotros, pero nosotros tenemos más autoridad que él, porque él no tiene ninguna autoridad. ¿Y cuál es mayor, la autoridad o la fuerza? Es la autoridad, es lo que usted tiene. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad, y la autoridad es mayor que el poder. No le tenga miedo al poder del diablo. Usted tiene la autoridad. Es por lo que él es diablo, porque él no tiene ninguna autoridad. Y la autoridad se basa en la verdad, porque una persona que quiere tener autoridad y es mentiroso no puede tener autoridad. La única forma de tener autoridad es siendo sincero, primeramente con Dios en el corazón, luego con el prójimo por su boca, luego con todos en sus pensamientos. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que practica estos frutos del Espíritu Santo, nada lo detiene. Todo lo que usted emprenda será llevado a cabo por el Espíritu Santo en usted. El Espíritu de Jesús, porque no tiene ley. No hay nada que venga a la mente pensando que usted no lo puede alcanzar, que usted no lo puede hacer, que usted no lo puede tomar y que no lo puede disfrutar. ¿Por qué? Porque todas las frutos del Espíritu Santo no tienen ley, o sea, no hay para ellos obstáculo. Pero primero tienes que vencer la primera lista, que es el obstáculo para que seas una persona fructífera en todo. Entonces usted, como es muy inteligente, piense si Dios le dará algo a usted haciendo algo malo. Egoísmo, avaricia, habladuría. No puede Dios darle nada a usted. Por eso tiene las carencias, porque como piensa y como actúa, te eximes y sabes que tu mal pensamiento es visto
por Dios, no por el diablo. El diablo no tiene poder de ver mis pensamientos, pero tiene poder de ponerme sus pensamientos a mí. Pero los míos propios él no los puede saber. Solamente en la persona se desarrolla el pensamiento del diablo puesto en la persona como dardo encendido en su mente. Y eso crece. Es destructivo. Pero lo que yo tengo de mis pensamientos propios e íntimos, él no puede saberlo. Él puede inducirlo según mi comportamiento, pero el diablo no tiene poder de saber lo que tú piensas. Por eso, tú lo vas a blindar con esa palabra que dice, en todo lo bueno, pensar. Cuando usted piensa en todo lo bueno, el diablo queda eximido de tocarle su mente. No puede, porque él no puede estar donde está la luz. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted ya crucificó la carne? ¿Dónde empezamos nosotros a crucificar la carne? En lo que estamos aquí. Segundo paso. Después de la crucifixión, ¿qué fue lo que vino? El evento más importante y poderoso en esta tierra, la resurrección. ¿Cómo la obtengo? Bautizándome. Y en el bautismo yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo. Viene sobre mí el poder ¿de qué? De la resurrección. No puedes tener poder de resurrección si no estás bautizado. ¿Y qué es lo que tú vas a resucitar? Tu matrimonio. Primeramente la comunión con Dios. Segundo es tu matrimonio. Segundo, las relaciones interfamiliares. Luego las relaciones interpersonales. Luego tu cuerpo será totalmente restaurado y vendrá la restauración. Con el cuerpo viene la restauración del bolsillo. Pero si en el bautismo estás cojo, no puedes, porque le impides la obra del Espíritu Santo. Porque en el bautismo viene el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y obtenemos ese poder. ¿Y cómo se llama? El poder del acuerdo. Ha resucitado mi espíritu muerto, porque ha venido el espíritu de vida. Mi vida. Entonces, mi vida es transformada. Pero ¿cuántos han sido bautizados y siguen siendo los mismos? Porque siguen haciendo lo que estaban haciendo antes. Si tú no tienes temor de irte al infierno, tenle temor lo que le puedan hacer a tus hijos. Pero con tu postura, con la búsqueda de tu santidad y de transformación espiritual, tú blindas a tus hijos. Ni una mosca se les podrá parar. Dios, en su sabiduría eterna, Él sabe que nosotros podemos menguar en el amor por Él. Pero un padre, verdadero padre, no puede nunca menguar por el amor de sus hijos, porque no sería un buen padre. Si usted alguna vez sintió odio, resentimiento por sus hijos, pídale perdón a Dios, porque ese es uno de los impedimentos más grandes para llegarle a Él. Si usted tiene un resentimiento con sus hijos, pídale perdón a sus hijos, porque usted no puede tener a Dios, porque Dios es amor y Dios es Padre. Y usted debe entender lo que estoy hablando, de que cuando usted es Padre, usted se une al Padre de todos, a Dios. Y cuando usted es hijo, usted se une al Hijo de Dios, Cristo. Pero todo es por el mismo Espíritu. ¿Qué condición estás? ¿En hijos o de padre? Revísate. Transforma tu vida. Sé sincero contigo mismo. Dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo sé que tú quieres una transformación. Yo también quiero una transformación. Yo estoy en un proceso, tú estás en un proceso, todos estamos en un proceso. Pero el camino corto es que usted se haga consciente de que debemos, si nosotros decimos que si vivimos por el Espíritu y que Él nos guía, entonces vivamos también por el Espíritu en obediencia. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí vemos ese flagelo humano, la envidia, fuera de todo ese grupo, porque la envidia es el carcoma espiritual. Se come todo desde adentro, la envidia. Y todos hemos sentido la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia fue el sentimiento que
tuvo Satanás, siendo Luzbel el ángel más hermoso, tuvo envidia de Dios. Y él es el padre del pecado, el diablo. Y usted ha sido envidioso, envidiosa, como yo. Algún momento lo hemos hecho. Porque en nuestra naturaleza caída se manifiesta la envidia. El problema es que usted se entere que es un envidioso, una envidiosa, y usted no haga nada por vencerlo. Ahí está el problema. Entonces entra el carcoma y se come todo de adentro para afuera. Cuarto punto. En la restauración por el Espíritu se manifiesta el poder de la resurrección y el poder del acuerdo. Romanos 8, 10, 11. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Usted es justo en Cristo, resucite juntamente con Cristo por medio del bautismo, para que el Espíritu Santo no tenga impedimento para que venga a obrar en usted y en sus hijos, en su matrimonio. ¿Qué hace usted ser victorioso económicamente, pero ser un desastre en su casa, desamor en su casa, resentimientos? Hijos que hacen cosas para dolerle el corazón al padre y a la madre. Padres que no tienen límites para mover el dolor en el corazón de sus hijos. Pero aquí tenemos que estar más claros nosotros como hijos, porque el aprendizaje está como hijos para poder llegar a ser buenos esposos, para unirse a una persona que no es nada suyo y que la conoció hace tiempo, 1 o 2 años, y no es nada suyo. Luego viene a ser padre, pero para ser ese buen padre tiene que haber sido un buen hijo. Pero si fue un mal hijo, va a ser un mal padre. Hay buenos padres, entre comillas, que fueron muy malos hijos. Esos buenos padres, entre comillas, son los dadivosos que dan todo para justificar las malas acciones cuando eran hijos. Esta es la evolución. Soy hijo, me convierto en padre por medio del matrimonio. ¿Cómo te criaste? Por eso en la restauración nosotros vamos a los primeros años de vida de la persona. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Yo necesito abrirle la puerta al Espíritu Santo, que es por el bautismo. No puedo cerrarle la puerta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando Él viene, trae el manto de protección, de discernimiento, me unge. Sus aceites están sobre nuestras cabezas para que nuestro cerebro no sea carcomido por el diablo. Para eso se le echaba aceite a las ovejas en la cabeza, porque las querezas de las moscas se convertían en gusanos y se comían el cerebro y se enloquecían. Así le pasa a muchos por no estar ungidos en la verdad. La bondad de Dios nos hizo alcanzar misericordia por medio de de su justicia en Cristo en la cruz. Tito 3, 4, 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted ni nadie se salva por lo que haga. La salvación es por confesión y creer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted, su visión, su meta debe ser la salvación. Que entienda que la recibió y que la tiene que cuidar. Esa es la forma práctica de vivir. Creer que recibí la salvación, que tengo que vivir cuidando esa salvación tan grande y que debo cuidar la salvación mía y de los míos. Esa es mi visión espiritual, donde yo
Estoy resguardando como el tesoro más grande la obra redentora de Cristo en la cruz para que en mí y en mi familia no se pierda, sino que tengamos vida eterna. ¿Usted está resguardando su salvación? ¿Usted está resguardando la salvación de su esposo, de su esposa, de sus hijos? ¿La está resguardando? ¿Usted levanta a su hijo a las 8:30 de la mañana para venir a la iglesia? ¿No le importa que llegue a las 3, 4 de la mañana, sale y no sabe dónde va? ¿Está resguardando? Usted salió ese hijo y usted oró, se arrodilló y pidió a Dios por misericordia para que lo cuide en los caminos del mundo, en medio de las tinieblas. ¿Usted lo está haciendo? Entonces vemos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y amor por los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Usted, por eso lo repito, esta es una de las palabras de revelación más grandes que el Señor me dio en esto en Tito 3, 4, 6. Debe ser mi meta practicar versículos, porque aquí es donde yo me voy a sostener santo, donde yo voy a poner primeramente mi salvación que la situación económica que yo pueda vivir. Y aunque la flor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya higos, aunque la vaca no dé leche, yo con todo esto no me separaré de Dios. Seguiré creyendo, aunque la cosa se ponga fea y venga todo el mundo contra mí. Pero si se viene algo contra mí, es porque hay algo grande que viene a mí. Esa es la forma que usted debe entender. ¿Cómo vence usted fácil a Satanás? Cuando le venga algo, no se ponga triste. Gracias, Señor, gracias, porque todo lo que está viniendo es porque viene algo muy grande, Señor. De esta forma, usted vence al diablo. Póngase triste y el diablo le va a poner la pata en la cabeza. No se ponga triste por eso. El 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted, para poder gozar de la vida eterna, debe aprender a disfrutarla aquí en la tierra. Sexto, restauración y renovación espiritual. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces usted debe pedirle al Señor la purificación, el que lo limpie, lo haga como lana, limpio, blanco como la nieve, que le haga oír gozo y alegría, que le haga vivir en gozo y alegría, que se manifieste el gozo y alegría en todo lo que usted haga, y borra todas mis maldades. Cuando usted, espero que usted entienda lo que yo acabé de decir, cuando usted practica esto, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu mano de mis pecados y borra todas mis maldades. Es que usted va a aprender por la confesión que lo que venga a usted le va a traer gozo y alegría. Pero ¿cómo me va a traer gozo y alegría una escasez, una enfermedad o un problema? Es porque viene una oportunidad de ver la gloria de Dios. No puedes. Hay gente que no quiere tener problemas. No los busques, pero alégrate porque llegan. Es una oportunidad que Dios te va a dar para que seas victorioso y veas su diestra a favor tuyo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hay que vivir gozosos. Si usted está viniendo aquí, usted tiene un problema o tiene una confrontación espiritual o física o material, relacional, y usted está aquí, pero usted no hace nada de lo que Dios le está hablando, entonces, ¿cómo usted puede ver la victoria en usted? Y la victoria se manifiesta por practicar lo que Dios me dice. Usted quiere la victoria según usted. ¿Y quién es usted? Si la palabra de Dios dice
que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos. Aquí hay gente que viene a orar y viene aquí a la iglesia para que Dios le haga su voluntad. ¿Qué tal? Y muchos quieren que Dios haga su voluntad. Eso da lástima. Que personas crean que Dios tiene que hacer su voluntad. Eso nunca va a pasar. Antes vas a agravar más tu situación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo les estoy practicando y llevando a ustedes todo lo que yo he vivido, todo lo que he pasado. Todo lo que predico tiene algo que ver con mi vida, por lo que yo he vivido. Sí, fui muy malo, transgredí mucho a Dios, a mis semejantes, a mí mismo, por creerme rey, por creerme el epicentro de la vida. No solamente de mi propia vida, sino de mi entorno. Una cosa loca me puso el diablo y me lo creí. Y hay muchos que vienen a la iglesia y todavía están creyendo que son el epicentro de su familia, de su negocio. Y todo eso quiebra, tanto familia como negocio, porque solamente hay uno solo, que es el epicentro y que mueve todo y que es el eje central. Se llama el Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Espíritu de nuestro Señor. Señor Dios